Alerta. 1 de cada 10 mujeres colombianas sufre de depresión. Levanten la mano los que alguna vez han estado deprimidos. Ay, yo también. Lo que pasa con la depresión es que el estado de ánimo triste permanece a lo largo del tiempo, generalmente durante más de 6 meses. Una valiente mujer nos cuenta cómo enfrenta sus estados depresivos desde la infancia. Mi primer pensamiento de suicidio empezó como a los 7 años. Empiezo a sentir que me falta el aire, que me da taquicardia, de que me da sudoración, pero realmente era una somatización de lo que yo estaba pasando. Una terapia retro para mejorar nuestro estado físico. Vamos con las manos, bien. Bien, pero ¿contenta? ¿Están felices? Hoy vamos a hablar de un trastorno que de una u otra manera ha afectado a más del 10% de la población, especialmente mujeres. Para comenzar, veamos este informe. Alerta Colombia. Esos síntomas de soledad, de tristeza, de cansancio físico, de desgano laboral o de apatía para realizar cualquier actividad pueden ser señales de una enfermedad llamada depresión. No es muy común considerar la depresión como un problema de salud pública, pero es un enemigo que cada día cobra más víctimas en nuestra sociedad. La presencia de esta enfermedad se puede dar en cualquier etapa de nuestra vida, no respeta sexo ni edad. Puede darse tanto en niños como en adultos y en muchas ocasiones presentar antecedentes familiares que no suelen identificarse. Los estudios en nuestro país concluyen que el 10% de la población ha presentado un cuadro depresivo susceptible a algún tratamiento y determinan además que de cada 5 casos diagnosticados, 4 son en mujeres. Todos somos vulnerables a presentar un cuadro de depresión en el momento menos pensado. Debemos estar preparados para identificar su presencia, tratarla a tiempo y adecuadamente. Recuerde que de cada 5 casos tratados en Colombia, 1 es diagnosticado como depresión y ese puede ser el suyo. Estamos con Camila Patiño, psicóloga clínica. ¿Cómo está? Muy bien, muchas Usted gracias. es experta en depresión. Se supone. Bien, eso está bien. ¿Estamos o no deprimidos en Colombia con respecto al resto del mundo? En Colombia hay altos índices de depresión, pero también hay estudios que muestran que la percepción subjetiva de calidad de vida de los colombianos suele ser alta en algunos aspectos. Por ahí estuvimos hablando de eso. Somos el segundo país más feliz del Imagínate. mundo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Son un montón de felices y un montón de tristes y en la mitad hay como una cosa que no se sabe qué es. Que la felicidad y la depresión no son estados permanentes. La felicidad y la tristeza no son estados permanentes. Estos son momentos de tu vida donde estás Bien. feliz. 10% de la población está deprimida. ¿Eso es mucho o no? Eso es un montón de bastante. gente. Sí. Aquí en el estudio, a ver, yo veo, levanten la mano los que alguna vez han estado deprimidos. Ay, yo también. No, pero ahí está más grave. Ahora, la cosa es que el diagnóstico de depresión tiene que tener unos criterios específicos para considerarse deprimido, o si no, lo que está es uno triste. Hay una diferencia entre las dos. Son diferentes. ¿Cuál es la diferencia? Que la depresión es una enfermedad y está caracterizada por la tristeza. La tristeza es un estado de ánimo normal que todos hemos sentido en algún momento de nuestra vida. Lo que pasa con la depresión es que el estado de ánimo triste permanece a lo largo del tiempo, generalmente durante más de 6 meses. Los cuadros clínicos de depresión van entre los 8 y 10 meses, que es Entonces, lo primero, es bastante. Una persona que está triste demasiado tiempo, Es una 6 de las- meses, ya tiene que empezar a pensar que tiene que preocuparse. consultar. Exacto, sí, ya tiene ¿Qué que otro empezar a ver criterio habrá para que uno lo consideren ya una persona depresiva? el pensamiento, la estructura del pensamiento y el tipo de suposiciones que hacemos frente a la vida y frente a lo que somos y frente a nosotros ¿Qué mismos. tipo de pensamientos, por ejemplo? Particularmente el pensamiento negativo, todo lo que tiene que ver con
yo no soy suficiente, no soy lo suficientemente útil, si no le caigo bien a si no le caigo bien a las personas, a todo el mundo, entonces es porque no valgo la pena, si no estoy con una pareja es porque no soy lo suficientemente bueno, ese tipo de cosas que son generalizaciones que hacemos de eventos puntuales que nos llevan a pensar que en general todo está mal y que nuestra vida está Entonces se vuelve uno apático, como indiferente. El tema de la fatiga crónica, uno empieza muchísimo. a volverse... Muchísimo, te cansas. ¿Está asociado con la depresión? ¿Se cansa uno más fácil o qué? Te cansas mucho. Esto está relacionado también con todo un tema de que se ve alterado el sueño. Entonces, cuando tú no duermes bien o no tienes un sueño que es lo suficientemente reparador, por supuesto se aumenta la fatiga. Y cuando estás fatigado sientes que no puedes hacer las mismas cosas que hacías antes, entonces esto aumenta el sentimiento de inutilidad, de no ser capaz. No te dan ganas de arreglarte, no te dan ganas de salir. ¿Se quitan las ganas de comer o hay unos que comen mucho? Al igual que dormir, hay unos que duermen poco, hay unos que duermen mucho. Hay unos que comen poco, hay unos que comen mucho. Lo que suele suceder es que cambia, o sea, antes no eran así y empiezan a tener ese problema. Entonces, por ejemplo, yo antes no comía mucho y ahora como mucho, que eso es lo que está pasando. Exacto. Y hay que tener en cuenta, hay que tener mucho cuidado, particularmente con la pérdida de peso, cuando se presenta pérdida de alrededor de 5 kilos sin estar haciendo dieta, sin estar en un tratamiento específico para bajar de peso. Hay que empezar a preguntarse no solo por la depresión, sino si hay alguna otra cosa asociada como un trastorno de la alimentación, por ejemplo. Siempre hay que ponerle mucha atención a los cambios de peso. ¿El deseo sexual? Se ve disminuido considerablemente. Bien, el trabajo, entonces uno ya no trabaja, uno ya que está con desesperanza, uno ya no quiere hacer nada. Sí, ya no te dan ganas de hacer nada. El pensamiento suicida, ahí es cuando empieza la cosa a complicarse. Todos los síntomas son complicados. Yo creo que hay que pararle, claro, particular atención a las ideas suicidas, cuando uno ya no tiene ganas de hacer nada, de morirse y uno está pidiendo, Dios mío, por favor, llévame. Yo me acuerdo que cuando yo estudié depresión, que yo estuve muy deprimido cuando estaba estudiando, hay como 3 grados del tema del pensamiento. Uno es que uno se le ocurre la cosa, y la tercera, lo más grave, es cuando ya empieza uno a planearlo, a planearlo, empieza uno a imaginarse cómo lo haría, cómo se tiraría del 10º piso, y ya el tercero es ya cuando empieza a planearlo. Entonces, cualquiera de estas 3... ya, graves. Es un signo de alarma, claro, por supuesto. Y en la consulta médica es importante que el médico general o el especialista no les dé miedo preguntar por las ideas suicidas, porque generalmente la persona quiere hablar de eso, la persona también se asusta cuando está pensando en que quiere acabar con su vida, que quiere matarse. Si una persona, un hijo de uno le dice, hombre, es que el otro día estuve pensando que sería ponerme una pistola en la cabeza o tirarme de un 10º piso, ojo. Preocúpate. Hay que preocuparse. Ajá. Veamos este video que es bien interesante acerca del suicidio. Mi nombre es Ernesto Patarroyo, soy psicólogo, tengo experiencia en psicología clínica durante 6 años. La depresión es un trastorno del estado de ánimo. La depresión es una conducta unipolar. Lo que quiere decir con unipolar es que se muestra una conducta de tristeza, un estado de ánimo predominante. Este estado de ánimo debe ser mayor a un mes aproximado, donde el paciente se muestra o la persona se muestra triste, depresiva, no quiere hacer nada, le da dificultad levantarse, tiene mala higiene personal, no le gusta bañarse, tiene dificultad, por ejemplo, para conciliar el sueño, tiene llanto recurrente, diferentes dificultades para expresar sus emociones, y de cierta forma empieza a aislarse del grupo familiar o de las personas que lo rodean. A nivel psicológico hay muchos factores que predisponen. Por ejemplo, a nivel familiar, cuando se presentan conflictos al interior de la familia, cuando el padre es un padre autoritario, demandante, o la relación con la familia si es muy conflictiva, si al interior de la familia lo que busca es por satisfacer los placeres del niño, es darle todo lo que él pida o sobreprotegerlo. El 9.6% de los colombianos hombres sufren de depresión y el 14.6% de las mujeres sufren de depresión. Los que más se tienden a suicidar son los hombres. Parece ser que la mayoría de las mujeres tienen otras estrategias como para superar la depresión o poderla manejar y no llevan al suicidio como tal. Hay que entender que estos problemas como la depresión es un trastorno del estado de ánimo, no tiene nada que ver a nivel mental, sino más con la dificultad de controlar sus emociones. Bueno, ¿y por qué se suicidan más los hombres que las mujeres? Estuvimos viendo que hay un componente grande de personas que están deprimidas, pero las que realmente terminan suicidándose son los hombres. ¿Y eso por qué?
Los hombres son más llevados a la acción, son mucho más de estímulo, acción. Nosotros le damos un poco más vueltas a todo, lo cual no quiere decir que las mujeres no se suiciden o no intenten suicidarse. Bien. Hablemos del tratamiento. Bueno, hay dos tipos de tratamiento clásicos, ¿no? Está el tratamiento farmacológico y el tratamiento no farmacológico. En el tratamiento farmacológico a estas alturas hay una cantidad de medicamentos que funcionan, que tienen pocos efectos secundarios. No siempre, y esto te lo digo desde mi práctica clínica, no siempre es necesario el tratamiento farmacológico. Idealmente se deberían combinar los dos, el farmacológico y el no farmacológico. La psicoterapia es una ayuda fundamental. Sí, o sea, uno con solo pastillas no resuelve el problema. No, las pastillas te dan una ventana, te dan un tiempo de espera, entonces la sintomatología empieza a bajar y te empiezas a sentirte mejor, y ahí cuando empiezas con psicoterapia empiezas a desarrollar una serie de estrategias de afrontamiento que te van a servir para más adelante no tener que recurrir a... Pues puede suceder que uno se tome las pastillas y cuando llegue la hora de suspenderlas puede volverse a deprimir si uno no tiene una ayuda. Si no lo trabajas, sí, tienes que trabajarte a ti mismo. Eso es fundamental. Que no sea una cosa química en el cerebro solamente, sino que también tengan una actitud diferente ante la vida. Bien, entonces son dos tratamientos. Lo ideal entonces es un tratamiento combinado. Es la combinación de los dos, pero no necesariamente siempre es importante. Necesariamente hay que tomar medicamentos. Recomendaciones para que no nos deprimamos. Es porque tiene un componente genético grande, es decir, uno tiene la tendencia... Estudios con gemelos han demostrado que... Pero digamos que si uno tiene la tendencia o tiene familia que se deprime, ¿qué hace uno? Una parte esencial de la depresión son lo que decía ahora, es la estructura de pensamiento, cómo pensamos respecto a nosotros mismos y respecto a las relaciones nuestras con el mundo y con los demás. Es importantísimo intentar cambiar todos los pensamientos negativos por pensamientos positivos. ese es un trabajo que hay que hacer. Fundamental tener un proyecto de vida que esté... Coger oficio. O sea, hacer algo, porque si uno está ahí en la casa, pues... Por supuesto. Nada. Y lo que te digo, el proyecto de vida es clave, un proyecto de vida que se ajuste a nuestras expectativas, pero también a nuestras capacidades y a nuestras habilidades, ¿no? A veces nos ponemos unas metas que son altísimas. Y se frustra uno. Y nos frustramos porque no las alcanzamos. Tenemos que fijarnos, particularmente cuando estamos deprimidos, tenemos que fijarnos metas a corto plazo, que sean alcanzables, no tomar nunca decisiones cuando estamos deprimidos, por lo menos decisiones importantes, evitar tomarlas, involucrarnos en algún tipo de actividad. El ejercicio es importantísimo. Es buenísimo, sí. El ejercicio moderado, teniendo también en cuenta que uno está cansado, que está fatigado. Y que hacer cosas que a uno le gusten. Hacer cosas que a uno le gusten, claro. Cuando tú estás deprimido, las cosas ya no te gustan mucho. Sí. Entonces uno tiene que obligarse. También depende de... Uno tiene mucha responsabilidad en cómo se siente y en cómo se relaciona con la vida. Entonces a veces hay que presionarse y hay que obligarse a hacer cosas que no le gustan. Si las cosas no funcionan, entonces hay que consultar, punto. Hay que consultar. Generalmente cuando llegamos a tratamientos porque ya hemos intentado muchísimas soluciones que no han surtido efecto. Y cuando llegamos a tratamiento tenemos acceso a otras soluciones y nos atrevemos a llevar a cabo cosas nuevas. Finalmente no funcionan esto de lo que estamos hablando, pues es necesario consultar, porque puede uno terminar en problemas. Sí, y hablarlo familia, empezando con tu familia, con tus amigos, eso es el primer paso. Todos tenemos derecho a decir cómo nos sentimos, y ese es el primer paso para empezar a conseguir ayuda. Si yo estoy deprimido y ya hice todo esto, yo sigo triste, yo ya estoy empezando a pensar en tirarme por el balcón, hay una línea de atención en donde uno llama y le dice a la persona, oiga, estoy deprimido, ¿qué hago? ¿Cómo funciona eso? Es la línea nacional de orientación gratuita del Ministerio de Salud y Protección Social, que es la 01-8113-113. La línea funciona las 24 horas del día y es atendida por psicólogos profesionales en atención telefónica y con experiencia en clínica. Me parece buenísimo. Buenísimo. Son psicólogas las que contestan el teléfono. Psicólogas especialistas en drogas y en salud mental. Entonces, cualquier persona que tenga
algún tema de consumo de drogas, cualquier tema. Y tenemos un chat que funciona también las 24 horas del día, que es www.unaopcionenlinea.gov.co. Perfecto. Ahora sí, ¿quedamos duros o no? Muy bien, muchísimas gracias. No, a ti. ¿Listo? Seguimos con el tubo de la verdad.